Doctor, compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones de hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna tenemos 7 complicaciones a tomar en cuenta, que es la retención urinaria aguda, la retención urinaria crónica, infecciones urinarias a repetición, hidronefrosis con elevación de azoados, cálculos vesicales, hematuria macroscópica y la falla del tratamiento. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas complicaciones. Empezamos con la retención urinaria aguda. ¿Qué es la retención urinaria? Es la imposibilidad de vaciar, ya sea de forma total o parcial, aguda o crónica, el contenido vesical. En caso de la retención urinaria aguda, el paciente va a presentar de forma brusca una imposibilidad total para vaciar el contenido vesical. Esto se trata de una urgencia urológica que va a provocar un dolor intenso y agitante debido a la distensión vesical. Con respecto a la etiología, son varias las causas, como podemos ver, que pueden producir una retención aguda, urinaria aguda, pero la hiperplasia prostática benigna es una de las principales causas que puede producir esta complicación. En cuanto a la clínica, el paciente va a presentar un deseo miccional intenso, con imposibilidad total para orinar. Esto le va a provocar dolor hipogástrico intenso y agitante. Esto es porque hay una distensión vesical, debido, como podemos ver en la imagen, esto lo que se denomina globo vesical. Con respecto al diagnóstico, generalmente suele establecerse de forma rápida en base a la anamnesis y a la exploración física. Sin embargo, en algunas ocasiones, por ejemplo, no se logra llegar al diagnóstico y se necesita otros exámenes complementarios como el eco. En el eco, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a ser la presencia del globo vesical y esto también nos va a permitir cuantificarlo. Y además también podemos evaluar el estado del tracto urinario superior. Como podemos ver en el eco, aquí está la presencia, podemos ver el globo vesical. Con respecto al tratamiento, la actitud inicial de un paciente que tenga retención urinaria va a ser drenar la orina lo antes posible. Entonces, para ello hay 2 opciones, tanto el sondaje transuretral como la citostomía suprapúbica. Esta última solamente se va a utilizar cuando la primera falla. También se puede, luego de ya drenar la orina, es necesario realizar el examen del tracto rectal para identificar todas las características relacionadas con hiperplasia prostática benigna encontradas en el tracto rectal. Con respecto a la retención urinaria crónica, ¿qué es la retención urinaria crónica? Es el resultado de un vaciamiento vesical incompleto. Entonces, este vaciamiento vesical incompleto va a provocar que haya un volumen remanente de orina en la vejiga, y esto va a producir un residuo posmiccional. Entonces, con respecto a la patogenia, ¿por qué se produce o cómo se produce esta retención urinaria crónica? Entonces, debido a que hay un agrandamiento de la próstata, se puede producir una obstrucción del flujo de orina. Entonces, como mecanismo de compensación a esto, existe una hipertrofia del músculo detrusor. Entonces, para que pueda pasar o para que haya el vaciamiento vesical, pero en una segunda fase, ya cuando ya hay una descompensación, este detrusor hipertrofiado ya va a ser incapaz de vaciar incompletamente la orina que está en la vejiga. Entonces se va a dar como consecuencia un residuo posmiccional, y esto puede ocasionar también alteraciones a nivel de los riñones, como por ejemplo una hidronefrosis. Con respecto a la clínica, son síntomas del tracto urinario inferior, como por ejemplo la disminución de la fuerza y el calibre del chorro, sensación de vaciado incompleto, doble micción, esfuerzo para orinar, el goteo posmiccional. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico clínico de retención urinaria crónica a veces es complejo, es complejo solamente basarse en la anamnesis y en el examen físico, sino que es necesario realizar otros exámenes, como por ejemplo la ecografía abdominal, que nos va a permitir confirmar el diagnóstico, porque aquí podemos ver un residuo posmiccional. Entonces vamos a tener algunos valores para identificar esto. Si el residuo posmiccional se considera normal cuando es menor a 100 ml o menor al 10% de la micción, y se considera normal cuando es mayor de 100 ml o mayor al 10%. Esto ya debe ser considerado como un signo de alarma que nos podría indicar retención urinaria crónica.
Con respecto a las infecciones urinarias, la infección es como sabemos, es una respuesta inflamatoria del epitelio urinario a la invasión bacteriana urinaria, que esto se va a asociar con bacteriuria y con piuria. Con respecto a la patogenia, ¿por qué se va a producir? Debido a que, hay un agrandamiento de la próstata, esto va a producir una obstrucción al paso de orina, y como consecuencia puede ocurrir retención urinaria, como vimos anteriormente. Entonces, la obstrucción es uno de los principales factores para el desarrollo y para la persistencia de la infección. Entonces, esta obstrucción, como por ejemplo vimos en la retención urinaria crónica, va a condicionar el residuo postmiccional y va a favorecer la infección y también la persistencia bacteriana. Y también por otro lado tenemos la éstasis y la proliferación bacteriana en la vía urinaria superior, que es secundario. Con respecto al diagnóstico, además de la clínica característica de una infección del tracto urinario, es necesario realizar otros exámenes como por ejemplo el hemo, y también sería oportuno realizar un urocultivo para confirmar. Con respecto al tratamiento, es necesario, lo que nos recomendaba es realizar un tratamiento empírico, esto en base a la clínica del paciente, y basándonos en la clínica también podemos determinar la posible localización de la infección, es decir, si se trata de una cistitis o se trata de una pielonefritis o si se trata también de una infección asociada a catéter. Con respecto a la hidronefrosis con elevación de ACO2, ¿qué es la hidronefrosis? Es la dilatación de las cavidades pielocaliciales de los uréteres por obstrucción en el flujo de orina. Esto igual es la misma forma en la que se produce la retención, es debido al agrandamiento de la próstata, va a producir una obstrucción, va a producir una retención urinaria. A nivel donde está la obstrucción, va a refluir hacia atrás de la obstrucción la orina, va a llegar hacia el sistema colector, hacia los riñones y va a causar una dilatación, que es la hidronefrosis. En cuanto al diagnóstico, además de la clínica característica de retención urinaria por obstrucción, como ya vimos anteriormente, es necesario realizar exámenes complementarios como exámenes de laboratorio para evaluar la función renal. En la hidronefrosis vamos a tener una elevación de ACO2, el de la creatinina y de la urea. La creatinina, un valor mayor, una elevación más de 0.3 miligramos sobre decilitros de la creatinina previa normal. Pero esta elevación de ACO2 puede deberse a una insuficiencia, a una falla renal prerrenal, a renal y a una posrenal. Entonces, para poder determinar que se trata de una elevación de ACO2 por una falla posrenal, es necesario realizar exámenes como la ecografía, porque en la ecografía nos va a permitir determinar las características de los riñones y así determinar si se trata de una causa posrenal o prerrenal. Entonces, en la prerrenal, en la ecografía, los riñones no van a mostrar o no suelen mostrar alteraciones en la relación córtico-medular. En cambio, la posrenal va a haber la presencia de hidronefrosis, y la presencia de hidronefrosis con o sin globo vesical nos va a permitir determinar que se trata de una falla renal o de una insuficiencia renal posrenal, es decir, a una obstrucción. En cuanto a los cálculos vesicales, igual se van a ver impulsados por la obstrucción que se produce debido al agrandamiento de la glándula. En la clínica vamos a encontrar síntomas del tracto urinario inferior, que puede ser urgencia urinaria, dolor abdominal, hematuria, entre otros. En el diagnóstico es importante realizar una ecografía donde se va a visualizar el cálculo con la sombra posacústica, como podemos ver en la imagen, y en el tratamiento se debe tratar la causa subyacente. En la hematuria macroscópica se considera hematuria cuando hay más de 2 a 3 eritrocitos por campo, de 400 aumentos, y macrohematuria cuando hay más de 100 matías y cuando ya es visible a simple vista. En la etiología existen más de 100 causas que producen hematuria, pero en la hiperplasia prostática benigna puede estar acompañada esta hematuria a otras complicaciones como la litiasis o la infección. Para el diagnóstico se puede realizar algunos exámenes como la ecografía renovésico-prostático, la TAC con contraste, urografía intravenosa, que nos va a permitir evaluar la función y también la morfología renal, y el tratamiento va a depender de la causa que la ha provocado. Falla del tratamiento médico, ya sea el tratamiento expectante o farmacológico.
el paciente no presenta mejoría de su sintomatología, que puede ser evaluado con el IPSS, y más bien presenta un empeoramiento o progresión de los síntomas. Gracias.